7:37 de la mañana, estamos en vivo. Muy buenos días a las personas que se van sumando en este momento a nuestra transmisión. Vamos a hablar de un tema que es noticia en Venezuela y tiene que ver con su economía. El aumento de la brecha entre el precio oficial del dólar y el no oficial en Venezuela hace resurgir un problema que el país, según los economistas, había superado tras meses de estabilidad cambiaria. Es decir, el uso de distintas tasas, incluso en comercios formales, pese a que están obligados a trabajar con la cotización publicada por el Banco Central de Venezuela. Hoy estaremos aclarando todos estos temas con el economista Aarón Olmos. Aarón, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación. Sí, ya nos empiezan a escribir por YouTube diciendo, bueno, cómo toda esta situación del estado cambiario puede afectar el bolsillo de los venezolanos. Nos dicen que todo está costosísimo ahorita que estamos en octubre. ¿Qué pasará de aquí a diciembre? Y bueno, quisiera que nos explicaras cuáles son los principales factores que pudieran desencadenar este fenómeno. Bueno, ya hemos pasado el 75% del año, ¿no? Y 3 trimestres de política económica, donde básicamente lo que ha sido el ancla ha sido el tipo de cambio, bueno, muestra su agotamiento, ¿no? Venezuela depende en gran medida de las intervenciones cambiarias para poder generar cierto tipo de estabilidad, como hemos visto hasta ahora. Lo que va del año, por ejemplo, el tipo de cambio oficial pasó de 35 bolívares con 95 céntimos al día de hoy 37,03. Eso es un incremento del 3% en lo que va del año, ¿no? Puedes decir, bueno, de alguna manera se ha mantenido, ¿no? Sin embargo, había sido de un 2%, ¿no? El tipo de cambio no oficial sí ha generado una variación bastante importante del casi 16%, y la brecha, como tú comentas, son 8 bolívares, 21,73, casi 22, ¿no? ¿Esto qué ocasiona? Bueno, mucha distorsión a nivel de la fijación de precios, porque al final de cuentas, si bien, como tú lo decías, los comercios están obligados a utilizar el tipo de cambio oficial, por el tema del arbitraje, esta ganancia que se puede generar por la venta en diferencial de precio de la divisa, bueno, pues muchas personas están asignando los precios en función de lo que consideran que puede ser una situación ventajosa, ¿no? Esto lo que hace es que, en definitiva, pues ya a esta fecha, el salario del venezolano, que no ha incrementado en más de 920 días, salario mínimo, y esos complementos en divisas y esos elementos adicionales que pagan los empleadores, se hacen cada vez más exiguos. Bueno, muestra la debilidad del salario, porque efectivamente pues no se está generando mejoras sustanciales a nivel estructural del poder de compra del venezolano, y Venezuela depende de una economía altamente dolarizada a nivel de fijación de precios. ¿Pueden los comerciantes saber qué precio le van a colocar a un producto? Porque hemos visto en algunos comercios que en un mismo día varía el precio del mismo producto. ¿Y cómo puede saber el comprador si está verdaderamente adquiriendo ese artículo a un precio justo? Bueno, el deber ser es que el comerciante deba informar, ¿no? Deba tener en su cartelera, pues, cuál es el tipo de cambio del día, ¿no? Hay quienes de alguna manera incrementan el precio en bolívares al tipo de cambio oficial en lo que ellos quisieran cobrar, ¿no? Que esa es otra cosa que está pasando. Y por ahí vemos el tema del incremento de los precios, ¿no? Porque Banco Central de Venezuela publicaba, pues, recientemente, nos sorprendió a muchos con la publicación de la inflación. Nos hablaba de una inflación de septiembre de 0,8%, ¿no? La más baja que se ha tenido, bueno, no la más baja, pero una de las más bajas de este año, acumulando 12% para el BCB e interanual 25%, ¿no? Sin embargo, el observatorio mostraba un dato diferente, si bien es baja, 3,4 al mes, el Observatorio Venezolano de Finanzas, una acumulada del 28% y un interanual del 45%, con una brecha del 22% en el tipo de cambio a nivel de fijación de precios. Es poco probable que efectivamente hayamos tenido una inflación de menos del 1%, sobre todo con la disparidad que hay a nivel de las regiones en Venezuela, y el uso no solamente de diferentes precios, sino el uso de diferentes monedas, ¿no? Que eso sigue siendo una realidad en Venezuela, el uso del peso colombiano, el real brasilero, el euro y las cripto, ¿no? Que siguen siendo parte de esta gran distorsión que tenemos, ¿no? Claro, justamente sobre eso quisiera hablar. Por ejemplo, la gente que está en estados fronterizos con Colombia, ¿cómo saber de qué manera pueden hacer sus transacciones? Y el visitante que viene a Venezuela, que necesita comprar, por ejemplo, ¿cómo entender el sistema de estas operaciones en Venezuela? Bueno, mayormente se transan en moneda extranjera, ¿no? A nivel de frontera. Si es el sur de Venezuela, el oro.
directamente. Precios a Troy, marcado al día, precios que se fijan en gramas o en gramos de oro, como le dicen, ¿no? En el caso del sur de Venezuela, si es el occidente y ya algunos estados centrales o llaneros nuestros, ya se está usando mucho más el peso, ¿no? Confía más en una moneda extranjera porque aquí la palabra clave es confianza. No hay confianza en el bolívar, no hay confianza en la política monetaria, no hay confianza inclusive en la orientación de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista de la política económica luego del evento electoral del 28 de julio, ¿no? Y efectivamente eso hace que, bueno, cualquier persona que vaya a algún comercio trate lo posible de validar desde el punto de vista de su bolsillo, porque no queda otra, ¿no? El fijador de precios trata en la medida de las posibilidades de, bueno, de sacar el margen de ganancia que pueda, ¿no? Y en esto se nos está yendo la capacidad del venezolano para poder cubrir sus necesidades luego de un inicio de clases que hace 2 semanas comenzaron las actividades escolares en Venezuela y sabemos que para las familias de Venezuela que tienen niños en edad escolar representa un golpe fuerte de presupuesto, bueno, no solamente por útiles escolares, uniformes, pagos de mensualidades, inscripciones, que el mes de finales de septiembre, el mes de octubre se va orientado a eso. Sí, Aaron, también un tema que se ha hecho viral en las redes sociales tiene que ver con el vuelto. Muchas veces no entendemos lo que vale cada billete y de pronto nos dan el vuelto con caramelos. ¿Eso pasa en Venezuela? Mira, sigue ocurriendo, ya no tanto, sigue ocurriendo. En Venezuela se ha utilizado mucho el vuelto digital, ¿no? O sea, devolverle a las personas por pago móvil los bolívares, ¿no? El tema con esto es que, bueno, recordemos que tenemos dos nuevos billetes, uno de 200 y uno de 500, y efectivamente, pues, se está utilizando mucho más el bolívar, ¿no? A nivel de operaciones, ¿no? Más que todo digitales, ¿no? Hay toda una no puedo decir campaña, pero sí hay como una suerte de conciencia o acuerdo de parte de muchos usuarios, ¿no? De no querer pagar a un precio distinto el dólar que no sea el del Banco Central de Venezuela, ¿no? Esto se ha comenzado a ver. Personas van y preguntan, dime cuál es el precio en divisas, dime cuál es el precio en bolívares, sacan su cuenta y entonces dicen, mira, no, yo al paralelo no te lo voy a pagar, voy a tratar en lo posible de buscar otro precio, ¿no? Eso está comenzando a ocurrir. Inclusive se está ralentizando la venta de divisas a un precio distinto, que no se acerque, por ejemplo, al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Ese tipo de cosas las estamos viendo otra vez en el país. Si bien la inflación, otra vez lo decimos, según Banco Central y Observatorio Nacional de Finanzas, ha comenzado a retroceder, esa brecha del 22% sigue haciendo mucho daño, sobre todo con, lo digo nuevamente, el exiguo poder de compra de los venezolanos registrado en sus niveles de ingresos. Claro, porque la gente no quiere perder dinero con estas transacciones y es lógico. Quisiera preguntarte, para la gente que se maneja con bolívares y con dólar, ¿qué es mejor en este momento? ¿Cuál es la recomendación? Mira, eso depende de la velocidad a la que las personas generen estas monedas y a la velocidad que la gasten, ¿no? Si una persona tiene quizás ingresos en divisas de manera semanal, de forma permanente, bueno, quizás veremos a esa persona utilizando más divisas para poder hacer sus pagos rutinarios, ¿no? Si no es la mayor frecuencia lo que eso ocurre, bueno, veremos que las personas utilizarán más bolívares, ¿no? Sin embargo, es muy particular ver el hecho de que los venezolanos, por ejemplo, usan más bolívares digitales, pero a nivel transaccional, desde el punto de vista físico, vemos que se sigue utilizando más el dólar, ¿no? Entonces, de alguna manera dependerá de las necesidades de cada hogar, ¿no? A nivel de apreciación, de gusto y de preferencia y de confianza, muchas personas se transan más y guardan más su poder de compra en divisas y lo que representa el trabajo, pues medido en divisas. Ahora, Aaron, ¿cuáles son las previsiones que tienen que tomar, por ejemplo, los empresarios venezolanos que trabajan con productos importados? Que en este momento para Navidad es muy común la venta de juguetes. ¿Qué previsión deben tomar para poder establecer un precio que no se traduzca en pérdidas? Bueno, mira, muchos comerciantes ya trajeron sus productos de la Navidad, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene una percepción del tiempo bien particular, ¿no? Entonces, quizás ya las fechas de Navidad están mucho más cerca en Venezuela que en otro país, ¿no? Y podemos ver ya grandes tiendas, centros comerciales que muestran desde finales del mes de agosto, comienzo del mes de septiembre, ya mercadería de estas temporadas, ¿no? Entonces, bueno, fueron compradas hace tiempo, fueron compradas a un dólar distinto, en una situación diferente, y efectivamente, pues quien está vendiendo orientado a diciembre, tiene que tomar en consideración, bueno, un margen de ganancia,
posibilidad de recuperación de esto en términos del salario de su segmento de mercado. Hay que estar garantizando constantemente venta, entonces la fuerza de ventas y las estrategias de mercadeo tienen que estar a la orden del día por parte de los comercios. Y a nivel de los hogares, efectivamente, bueno, pues vamos por temporada, ¿no? Entonces ya salimos de la temporada de clase, vamos a entrar entonces a un último trimestre del año, donde el peso fuerte es diciembre, todo lo que esto representa, y bueno, pues efectivamente las personas están muy esperanzadas esperando estos aguinaldos, estas utilidades, estas transferencias directas que hace el Ejecutivo. Entonces, bueno, hay que tratar en lo posible de maximizar el ingreso, siendo cautos con los costos, siendo cautos con los gastos, tratar en lo posible de conseguir los mejores precios, ¿no? Que es un poco la Claro. estrategia que han asumido las familias en Venezuela. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el resultado de estos intentos de tratar de controlar la inflación por parte del Estado venezolano y qué no se está haciendo en este momento en materia económica? Mira, ¿qué no se está haciendo? ¿No? Hay un concepto fundamental que es la coordinación macroeconómica, ¿no? Que es un principio constitucional, se consagra no solamente en la Constitución, sino en la ley del Banco Central, en la ley orgánica de administración del sistema financiero público nacional. Este es el uso armonizado de las cuatro políticas: Ujú. monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, ¿no? Hasta ahora solamente hemos visto la actuación del Banco Central desde el punto de vista cambiario, con las intervenciones que cada vez se hace en menor frecuencia y menores montos. La última fue el 7 de octubre, de 80 millones de dólares. Ya se suman 3.983 millones de dólares. Eso representa el 36% del total de las reservas internacionales al 4 de octubre y representa esa cantidad que se ha colocado en las intervenciones, el 41% de lo que ha recaudado, por ejemplo, el CENIAT entre enero y septiembre, ¿no? Entonces, hasta ahora, la política cambiaria del Banco Central ha sido de mayor intervención, la monetaria ha sido a través de la herramienta del encaje, bueno, una reducción, no sustancial, pero una reducción al fin, con una posibilidad de que en lo que queda de este año, de incrementar los créditos, cosa que es poco probable, porque efectivamente vemos que no queda nada ya del año 2024. Entonces, básicamente la política económica venezolana se ha anclado en el tipo de cambio, en la política monetaria. A nivel fiscal hay mucha presión para las empresas. No por nada, pues se ha recaudado más de 2 veces lo que se recaudó el año pasado a la Sí. fecha, ¿no? Y los montos son increíblemente altos. Estamos hablando de una recaudación del CENIAT de 9.689 millones de dólares al cambio. Eso es bastante, eso es muchísimo dinero, en bolívares, ¿no? Y efectivamente, pues, cuando vemos las encuestas de las empresas y las industriales, hay una queja permanente sobre el tema de la presión fiscal, ¿no? Entonces, bueno, si bien se ha generado dinero en el mercado interno y se han aplicado algunas políticas del Banco Central, hay un problema desde el punto de vista de la generación de ingresos por la vía de las exportaciones tradicionales, petróleo, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues no nos aventaja los niveles de producción y no nos aventaja tampoco hasta ahora los precios de la mezcla Marey venezolana. Evidentemente habrá que ver cómo se va a mover el mercado, el producto de esta distorsión que se está generando en el Medio Oriente, ¿no? Pero hay muchas cosas todavía que hacer y principalmente coordinación macroeconómica, que eso de alguna manera no está presente. Disciplina fiscal también no está presente. Bueno, esta carga impositiva sigue siendo un desafío para muchas empresas para mantener sus puertas abiertas en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Aarón. Feliz día. Siempre a la orden, feliz día. Era Aarón Olmos, economista venezolano. Estamos atentos a una conferencia de prensa del gobernador Ron DeSantis. Hacemos a esta hora una breve pausa y ya volvemos con más.